Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, estamos en la clase número 3 del programa de ciencia de datos, ¿sí? Antes de empezar esta clase, vamos a ver algunos temas que me parece es importante que los tengan en cuenta y también para comunicarles. Por una parte, algo que hemos notado por algunos estudiantes que nos escriben en las redes, por diferentes docentes, es que los grupos no están trabajando juntos en equipo. Tenemos, de cierta forma, una falta. Tenemos que, en este sentido, coordinar con los compañeros de equipo. Y este es un desafío profesional que nosotros les indicamos, que era parte del programa desde el inicio, el trabajo en equipo entre escuelas, ¿sí? Tenemos conocimiento de varios docentes que nos comunican que no se han reunido los estudiantes o los estudiantes. Los estudiantes tienen un canal, tienen varios canales, tienen las redes sociales, tienen Instagram y además tienen un canal de Telegram que abrimos exclusivamente para los estudiantes, para comunicarles por ahí todos, darles comunicaciones, enviarles documentación que no dependan del profe que les envía. ¿Sí? Entonces no hay excusa de no haber recibido y no haberse reunido. Es importante que tengan en cuenta que los estudiantes están a punto de salir ya de la escuela secundaria, son futuros profesionales técnicos, entonces esperar que el profe les diga es tomar ustedes también la iniciativa de reunirse en los equipos. Como detectamos esta falta, sí, que todavía no hay un compromiso consolidado en los equipos, entonces nosotros no podemos asignar todavía empresas, sí, de esta forma, porque es posible que los equipos se deban rehacer dependiendo del compromiso que se demuestre. Esto también fuimos muy claros desde el inicio cuando invitamos a participar, que los profes eligieran o tomaran en cuenta aquellos estudiantes que estaban seguros de querer participar, ¿no? De poner de ellos de su parte, no esperar que el profe esté detrás de ellos. Por otro lado, también con esto de la mano, el día 25, que es el próximo lunes, vamos a tener el encuentro, ¿sí? Hoy les vamos a pasar todos los datos para que se organicen las salidas. El día 25 de junio, a las 8:15 de la mañana, de 8:15 a 12:30, va a ser el encuentro de los estudiantes, las empresas, el ministerio, ¿sí? Y bueno, nosotros y Pan American. Este encuentro se va a realizar en el Salón Patagonia del Hotel Austral, ¿sí? Desde las 8:15 a las 12:30, ¿sí? Nosotros la siguiente semana teníamos pensado, les habíamos comunicado que íbamos a empezar las visitas. No las vamos a empezar todavía, en parte por el tema de los equipos, de que vemos que no hay una consolidación de equipos y también recuerden que siempre les comentamos en el programa que era importante que cuando nosotros visitáramos a las escuelas, los equipos estuviesen consolidados, ¿sí? Entonces, no va a haber visita a las empresas la semana que viene, ¿sí? Solo vamos a hacer la presentación. Por otra parte, tenemos varias empresas interesadas en participar, más allá de las que nosotros habíamos asignado, y también nos interesa que ese día de la presentación estas empresas asistan y vean el potencial que tienen las escuelas para poder continuar trabajando y tal vez se reasignen algunas empresas que nosotros lo habíamos pensado de una forma, pero tenemos otros participantes. Entonces, el día 25 es un día muy importante porque vamos a hacer la presentación del programa. Al final vamos a hablar un poquito de cómo vamos a organizar esta presentación donde ustedes son los protagonistas y cuál es el rol que van a tener ustedes, ¿sí? Nosotros tenemos el día 25 entonces de 8:15 a 12:30 en el hotel la presentación del programa con las empresas y vamos a tener a la tarde, no vamos a tener visitas de empresas hasta posteriormente, hasta que podamos consolidar los equipos, ¿sí? Y esto realmente se puede realizar un trabajo consolidado de asignación, para asignar a las empresas. Vamos a aprovechar esa tarde desde las 14 horas hasta las 17:30 en el mismo hotel. Vamos a hacer una clase, ¿sí? Porque hay un tema que a mí me preocupa mucho y que realmente es muy difícil trabajarlo a distancia, que es el de programación básica, ¿sí? Vamos a hacer una clase de programación básica o de bases de programación para todos, ¿sí? Incluido para la Escuela 742, que están todos invitados, ¿sí? Porque vamos a trabajar, vamos a ver algunas herramientas de inteligencia artificial para trabajar con Python y para ver qué es lo que podemos hacer como... lo importante de la programación es entender los conceptos de programación, la lógica que tiene la programación para después aplicar herramientas de inteligencia artificial y todos podemos programar. Van a ver que es bastante sencillo. Vamos a hacer esta clase, es una clase muy importante. Están todos invitados, pero esta clase nada es obligatorio en el programa. Siempre ténganlo en cuenta, más allá de que hay que cursar para aprobar, ¿sí? Todos estos son adicionales.
nos interesa que nos confirmen los estudiantes que van y los profes que van a asistir a esta clase de la tarde. No tenemos almuerzo en el hotel, ¿sí? El almuerzo queda libre, es decir, por eso terminamos a las 12:30 y retomamos a las 14. Habrán café, bebidas y todo esto que son intermedios dentro del hotel, no el almuerzo. La hora del almuerzo queda libre, somos muchos, porque son como 150 personas en total, ¿sí? Entonces, estamos a la mañana y a la tarde. Al final de la clase vamos a retomar un poco este tema, cuál va a ser la clase de la tarde y cómo la vamos a trabajar en directo. La clase de la mañana es con empresas, entonces al final les voy a decir cómo vamos a trabajar. También tener en cuenta que necesitamos consolidar los equipos antes de asignar a las escuelas, ¿sí? Recuerden que ustedes son las protagonistas del programa, son ustedes quienes evalúan a sus compañeros. Nosotros brindamos las herramientas. Al final de junio y posterior a la reunión de empresas, ¿sí? En la que van a participar ustedes, posterior a esta reunión, vamos a tener una evaluación de los equipos, donde cada uno de los integrantes debe ser sincero al respecto de evaluar a sus compañeros en iniciativa, colaboración, responsabilidad, participación, ¿sí? Vamos a enviarles una aplicación muy sencilla en la cual cada uno va a evaluar con un puntaje, ¿sí? Tal cual se les envió un documento. Esta es la forma que se evalúa en todas las empresas, ¿sí? Por eso es importante que ustedes se reúnan. Es indispensable que sean sinceros, ¿sí? Con sus compañeros, los evalúen, pero se reúnan con anticipación, ¿sí? Que entre ustedes revisen qué puntos o qué aspectos les parece necesario fortalecer antes de que venga la evaluación final. Pero va a haber una evaluación final y es importante nuevamente esta evaluación y las herramientas que tenemos de asistencia, puntualidad, participación, porque si es necesario, vamos a reorganizar los equipos. Es importante que los equipos estén consolidados y es importante que todos los integrantes del equipo se sientan cómodos en el equipo. No puede ser que hayan integrantes, profes o estudiantes que no se sientan cómodos porque no son escuchados, porque no hay reuniones, porque cuando están buscando han avanzado. Acá los ejercicios no es necesario, obligatorio entregar los ejercicios, pero es indispensable hacerlos. Ya les dije, el programa, si ustedes no hacen los ejercicios y no le asignan de 6 a 8 horas por semana, no pueden realizar el programa. Directamente les digo que no se puede porque son muchos los contenidos, son contenidos muy nuevos. Si no se trabajan los ejercicios, están encadenados, no van a entender lo que sigue. Ni viendo clases grabadas, no se puede entender si no se trabaja en la práctica. Entonces, si no es posible por X motivo, es importante que lo revisen con los docentes. Los equipos deben estar consolidados y deben sentirse cómodos los integrantes con sus compañeros. No deben sentir que están persiguiendo a los compañeros para que trabajen. Cada ejercicio se puede trabajar de forma individual, ni siquiera necesitan el equipo. Pueden trabajar de forma individual, se reúnen con su docente, si son 3 integrantes de un equipo, los 3 integrantes en su escuela, lo pueden hacer individual. Recuerden que hablamos de ser autodidactas, para eso tienen todas las herramientas. Luego se reúne el equipo para consolidar el criterio, pero no es posible que hayan estudiantes y docentes que no se sientan cómodos en los equipos. Si esto lo lleváramos ya al nivel profesional, imagínense, si nosotros a nivel profesional tenemos compañeros que no se sienten cómodos con nuestro trabajo, ¿sí? A nivel profesional sería una pérdida de la oportunidad profesional. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Por eso es que al final del mes de junio tendremos la evaluación y se reasignarán los equipos. Es importante que sean sinceros, es importante que todos evalúen correctamente y que los que deseen trabajar y seguir trabajando lo consoliden en estos equipos y se asignen a las empresas, ¿sí? De ninguna forma pueden haber estudiantes persiguiendo a otros estudiantes o insistiendo en los que se reúnan. Necesitan tener 6 o 8 horas en el programa. Entonces, necesitamos, bueno, que el día 25 van a tener les voy a comentar cómo vamos a hacer esta presentación, donde ustedes son los protagonistas. A la tarde hay esta clase que es muy importante, no es obligatoria, pero necesitamos que nos confirmen hasta el día martes quiénes van a asistir, ¿sí? Por todo lo que tenemos que organizar en el hotel a la clase de la tarde, que es sobre bases de programación. Vamos a tener pantallas y va a ser más fácil mirar ahí ciertas lógicas de programación que les va a servir no solamente para este programa, sino para su vida profesional, de cómo pueden utilizarlas. Por otro lado, otro tema. Nosotros la próxima semana es una semana muy corta con varios feriados. Entonces, tenemos una clase, que es el día miércoles 19, que es la clase con el INTI, ¿sí? Con el técnico del INTI.
Él va a reforzar algunos conceptos que ya hemos trabajado y va a dar forma desde el área técnica a algunos aspectos que venimos trabajando. Sí, esa clase va a ser para todos. Va a ser para ustedes y también para los estudiantes que están en Salta. Va a ser importante que en esa clase nosotros tenemos un cupo de 100 participantes en el Zoom. Entonces, todos los estudiantes que puedan unirse en grupo, lo hagan en grupo. Si no, no lo trabajen de forma individual, porque son 50 cupos para cada región. Sí, menos, porque entre nosotros son 45 cupos en cada uno. Sé que hay estudiantes que están en grupo y que además tienen el celular. Está bien si tenemos espacio, pero les pediría que se reorganicen para atender esta clase el próximo miércoles. ¿Sí? No se olviden de unirse a Telegram para que tengan toda la información y al final les voy a dar las consignas para cómo vamos a organizar la presentación del 25, ¿sí? Y entonces las empresas no van a quedar asignadas hasta después de la presentación conforme veamos las evaluaciones de ustedes, porque nosotros no somos quienes vamos a evaluar a ustedes, son ustedes que van a evaluarse a ustedes mismos, a todos esos equipos. Entonces, conforme veamos la evaluación que ustedes han realizado a sus compañeros de equipo y las reasignaciones que tal vez pueden hacer docentes, por diferentes motivos podrían haber cambios, pero es importante hacerlo antes de asignarlo a una empresa. Entonces, espero que comprendan el compromiso que tenemos. No podemos tener un equipo asignado a una empresa y después tenemos estudiantes que persiguen a otros estudiantes. Eso no puede pasar más en este programa, ¿no? En este nivel de programa en el que tenemos. ¿Sí? Acerca de este tema, y antes de- vamos a hablar del ejercicio número 2. Antes de empezar con el ejercicio número 2, quisiera comentar algún profe o algún estudiante. ¿No hay ningún comentario, Marce? Pueden escribir en el chat o escribir por privado los profes o poner la manito así habilitamos el audio. Dice la profe Jessica que están muy enfocados. Sí, sé que hay estudiantes que están muy enfocados y sé que otros falta un poquito de enfoque, diría la profe, ¿no? Pero es importante que lo decidan en el inicio del programa. Si no se ponen al día con 6 o 8 horas de trabajo a la semana, con este programa no se puede, chicos. Este programa es un programa que realmente para nosotros de la Fundación es mucho más exigente que los programas anteriores, porque el tema de ciencia de datos es un tema muy complejo y repensarlo muchas veces en cómo hacerlo sencillo para que ustedes conceptualmente lo entiendan y lo puedan trabajar poco a poco, pero hay que irlo trabajando, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay ningún comentario, vamos a empezar primero con, dice, sí, por eso es que la profe, bueno, termino el tema, dice que los chicos se desmotivan y eso es lo que no debe pasar, ¿sí? Nuevamente, por eso vamos a reasignar los equipos de ser necesario. Y si un equipo de 12 se queda con 3, se queda con 3, ¿sí? Entonces vamos a reasignar los equipos de ser necesario y ustedes mismos van a elegir a sus compañeros. En las evaluaciones ustedes están eligiendo a sus compañeros de equipo, ¿sí? Entonces, de esta forma por escuela, sí, profe, yo entiendo que por escuela sería, es lo que estamos acostumbrados, pero parte del desafío fue este, ¿no? Es trabajar en equipos multidisciplinarios que sean interescuela. Pero nuevamente, a los profes que les preocupa este tema, si el equipo se queda con 3, se queda con 3. Se queda con 2, se queda con 2. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de cada equipo. Van a tener la oportunidad ustedes de decidir, ni siquiera nosotros, sino ustedes, de decidir quiénes son los integrantes que desean que queden en los equipos. Sí, eso depende de la participación. Sí, por ejemplo, comento un estudiante que hay un poco más de iniciativa de parte de otros colegios. Nosotros damos la clase puntual, entregamos un ejercicio, entregamos la clase. La clase se debe posterior, a ver, la sugerencia es que posterior a la clase el equipo se reúna en su escuela y trabajen las consignas, repasen la clase. Cada estudiante se puede llevar el ejercicio y realizarlo por sí solo. Son técnicos. El ejercicio no, los ejercicios son temas técnicos, así que los pueden ustedes mismos realizar. En esta vida, si queremos ser profesionales de éxito y que nunca nos falte el trabajo, se necesita iniciativa. Si no se tiene esa iniciativa de ser autodidacta, realmente es muy difícil en el mercado laboral. Entonces, no es necesario que realmente el profe los reúna. Cada uno lo puede hacer de forma independiente y reunirse en la escuela, en la misma escuela, si son 3 integrantes,
para discutir los temas y luego sí reunirse una vez por semana para cerrar con la otra escuela. Es un desafío, ¿sí? Entonces entiendo a la profe, pero era parte de los requerimientos del programa y parte de los requerimientos también de los compromisos con las empresas, ¿sí? Que querían tener diferentes escuelas. Sí. Brenda, no sé si me... Sí, no prendo la cámara porque me anda mal el internet, pero yo quería decir que nosotros habíamos organizado un día en la escuela y empezamos ese día el trabajo, lo terminamos ese mismo día porque también tenemos otros trabajos y otras actividades que hacer. Ya de por sí el reunirnos necesitamos un justificativo para llegar tarde a otras materias o para faltar a otras materias. Entonces, no nos sirve de que por lo menos que nos pregunten, che, ¿qué hicieron? O podemos debatir el tema, pero en nuestro caso no aportaron en ni eso. No hubo comunicación y no nos preguntaron qué hicimos. Creo que es como que se aprovechan de nuestro tiempo. Entonces es lo que falta, creería yo. Lo menciono ahora como para que escuchen de que el trabajo es en equipo, no solo de tres nomás. Perfecto, perfecto. Brenda, miren, y estos temas, aunque parecieran molestos, tanto para quien los expresa como para los demás, los que escuchan y se sienten aludidos por estos comentarios, son temas también que tienen que ver con la formación profesional y que si fuese una sola escuela la que participa por equipo, estos temas no salen a la luz, porque generalmente, ¿qué sucede? Generalmente, siendo de la misma escuela, unos estudiantes tal vez hacen el trabajo de otros y al final se perjudica a los mismos estudiantes. Entonces, son temas que salen a la luz y que pasan en el mundo profesional, ¿sí? Sí, hay que forzarse. Obviamente que es un desafío, ¿sí? Es un ambiente profesional, pero están a las puertas de una vida profesional y entendemos que todos están interesados en tener una vida profesional. Entonces, si estamos a las puertas de tenerlo, es poder aprovechar y va a ser un desafío y es un esfuerzo adicional, ¿sí? Pero nuevamente, vamos a darnos hasta junio para rehacer los equipos de ser necesario de hacerlos, de rehacerlos. Y esto no va a querer, eso no quiere decir que se atrase el programa porque nosotros vamos a seguir adelante trabajando en todos los temas hasta que reasignemos los equipos y trabajemos en las empresas. Siempre tomen en cuenta los profes y los estudiantes que cuando uno hace una consultoría en una empresa, es muy importante el tiempo anterior o el tiempo que yo me llevo antes o fuera de las empresas que el que estoy en la empresa. Es más importante el tiempo fuera. Todo lo que yo pueda aprender y trabajar antes o fuera va a ser mucho más significativo para cuando yo llegue a la empresa, ¿sí? Realmente cuando llego a la empresa yo tengo que tener mucha claridad de conceptos, pensamientos, qué es lo que voy a preguntar. En eso no nos vamos a atrasar, ¿sí? Vamos a aprovechar todo el tiempo posible y vamos a prepararnos lo mejor que podamos, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces, por esta ocasión, eh, va a ser abierto quien desee hablar sobre el ejercicio número 2, pero para la siguiente clase voy a preguntarles directamente y será tomado como participación, será tomado como compromiso, responsabilidad las respuestas, porque se entiende que más allá de los que hablen, todos trabajaron los ejercicios. Chicos, si no se trabajan los ejercicios, profe, si no se trabajan los ejercicios semana a semana, no se puede seguir el programa. Ciencia de datos es un tema complejo, sí, que tiene altísima demanda profesional, porque es un tema complejo. Entonces, un tema no es difícil, pero tiene complejidades de temas nuevos que ustedes no conocen. Entonces, los ejercicios hay que hacerlos. No es necesario, obligatorio presentarlos escritos. El que quiera presentar por escrito nos puede enviar los ejercicios por escrito y será tomado en cuenta para la participación extra, ¿sí? Pero hay que hacerlos. Entonces, por esta ocasión, quien desee comentar acerca del ejercicio número 2, cómo lo resolvió, abrimos el micrófono. Inés, para que tengan en cuenta los chicos, el ejercicio 1 enviaron a algunos chicos de 742 y 749 que se quede tranquilo que ya tomamos nota de eso para la consideración. Que aunque no hayamos contestado el mail, sí los recibimos y están anotados. Perfecto. Bueno, entonces, ¿quién quiere? Vamos a hacerlo breve porque tenemos todavía clase y vamos a revisar algunos temas. ¿Quién quiere comentar? Hablar, por favor.
Marcelo va a enviar el mail por dónde enviarlo. No sé si lo haces con los profes. Sí, ahí está. Bueno, a ver, nuevamente, ¿quiénes quieren comentar acerca del ejercicio número 2? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Y? Sí, a ver, Julián, el micrófono, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, para la resolución del trabajo de los tres incisos, nosotros utilizamos la herramienta que usted nos mostró con ChatGPT. Y nada, para comentar acerca de las cajas reductoras, encontramos que uno de los posibles problemas por los que pueda llegar a ser un servicio tardío es la obtención de las piezas dañadas una vez la revisión y una vez la limpieza del resto. Eso es una de las observaciones que podrían llegar a explicar el problema. Muchas gracias. ¿Identificaron variables? Sí, sí, sí. Y llegamos más o menos a la conclusión de que la variable que puede tener mayor impacto es esa, la obtención de piezas en el proceso del mantenimiento, porque es Perfecto. un proceso que solamente se revisa una vez desmontada la caja reductora y que no puede ser muy prevista. Sí, igual, Julián, siempre es importante cuando nosotros iniciamos este trabajo, yo les voy a presentar la resolución del problema y les voy a enviar después por Telegram la resolución del ejercicio, ¿sí? Siempre es importante tener en consideración que tenemos que empezar a pensar en diferentes factores o variables, ¿sí? Muchas veces pasa que por más experiencia que tengamos, consideramos que una es la variable o esta es la principal, pero muchas veces hay variables que juegan en conjunto, ¿sí? Y incluso podríamos, cuando nosotros apliquemos herramientas de programación, darnos cuenta que eso que nosotros estábamos seguros no funciona tanto así por otros factores. Entonces, siempre es importante desglosar varias variables, ¿sí? Y después es más fácil desechar variables, ¿sí? Entonces, sí es importante no quedarnos con la idea nuestra de, porque eso es, digamos, esto me viene muy bien lo que comenta en este momento Julián, me viene muy bien de ejemplo que la forma antigua, antes podemos decir de la ciencia de datos, era que el experto comentaba sobre, yo creo que es esto lo que pasa. Y hoy con la ciencia de datos, ese yo creo lo voy a confirmar o no, o me puedo encontrar que ese yo creo sí es importante siempre y cuando otras variables jueguen, ¿sí? Entonces, pero es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a ver después la resolución de cómo se resolvió el ejercicio. ¿Alguien más que quiera comentar? Muchas gracias, Julián. Sí, Hernán, Profe, profe, ¿me escucha ahí? te escucho. A ver, Hernán, y después... Soy del mismo grupo que la empresa 3 y bueno, como dijo Doyle, nos tocó la caja, o sea, el mantenimiento preventivo de cajas reductoras y como en el punto 1 se especifica que se describa el servicio y su proceso, eh, como se hace un mantenimiento porque al asegurar la degradación de sus condiciones físicas y químicas generan residuos que afectan a su rendimiento siendo una pérdida. Por eso se hace un mantenimiento preventivo. Ahí explica el punto uno. Después usted nos pide que lo digamos en cada etapa. Por ejemplo, primero se hace la planificación del servicio, después se prepara el equipo, se inicia el servicio, se hace la limpieza del sistema, el llenado de aceite, la prueba, la documentación del servicio y después va el servicio al cliente que también se nos pidió. Y después ya se revisaron, hace el cierre del servicio. Ese Hernán, sería el inciso uno de nuestro coso. perdón, este proceso, ¿lo revisaste con el chat? ¿Eh? Este proceso que me estás comentando, ¿lo revisaste con el chat? Sí, también buscamos información de por qué se hacía todo así. Así que Perfecto, hemos utilizado. También perfecto. hicimos, ¿cómo se llama? Pero también hicimos el diagrama de flujo, pero bueno, supongo que se lo verá en el práctico que le enviamos. ¿La herramienta les ha resultado fácil usarla? ¿ChatGPT o el de diagrama de Los flujo? dos, el chat Sí, ese, la verdad que con sí. O con el sea, diagrama. no hubo mucha complejidad, tuvo su momento. Y lo que nos olvidamos ya hacer, lo dejamos ya por último, fue lo que dijo Doyle.
qué cosas son, qué problemas tienen los procesos cuando se hace. O sea, los factores o variables que pueden causar un problema son la falta de comunicación y coordinación, inspección inadecuada, eh, mal planificación del servicio, una falta, como dijo Doyle, falta de repuesto de componentes y así mucho más. Perfecto. Desde una falla técnica hasta un problema con el cliente puede haber mucha falla entre el servicio. Sí, yo lo que les sugiero es que cuando ustedes organicen los factores, las variables, nuevamente trabajen mucho con el chat para que pueda ordenar las ideas, ¿sí? Y pueda desglosar Sí. los factores. El chat es muy útil como para, nosotros tenemos el conocimiento, pero nos ayuda a reordenar la información. Entonces siempre trabajen para reordenar, porque por ahí una variable se parece a otra y poderla reordenar. Bueno, está muy bien, Luciano. Ahora le doy paso a Bastián. Muchísimas gracias. Me gustaría añadir en el caso de las interacciones de otras escuelas con los trabajos, de que el caso de participación fraudulenta, se podría decir, al solo poner sus nombres en el título o eh, copiar y pegar, borrar información ya puesta en el trabajo para volver a colocarla, solo para poder aparecer en el historial. Considero eso personalmente injusto contra los que sí No, trabajan. a ver, no entendí, perdón, no entendí, Bastián, a qué te refieres, me perdí. Estábamos hablando de la resolución del ejercicio. Sí, sí, pero es algo que quería añadir antes, pero no tuve la oportunidad de hablar. Sí, pero ¿qué era exactamente a qué te referiste? A ver, nuevamente, explícame que no lo entendí. Em, Volviendo al tema anterior de la participación de otras escuelas, Ah, hay un perfecto. caso en particular que personalmente me molestó bastante, fue que un alumno Ajá. cortó el texto de una de respuesta solo para Ujú, volver a pegarla. De esa ajá. forma puede figurar como que trabajó en la historia cuando en realidad solo copió eso. Ujú. Bueno, nuevamente, está muy bien que tengan la oportunidad de hablar. Ustedes van a tener la oportunidad de evaluarse entre ustedes. Sí, esa es una gran oportunidad de evaluarse entre ustedes y lo que les sugiero es que antes de evaluarse se reúnan y se sinceren entre ustedes. O sea, esto que lo estás comentando, lo sinceres. Mira, estos temas pasan en los equipos de profesionales, porque a veces, por ejemplo, uno de los compañeros de mi equipo tiene un problema personal y no está trabajando. No vamos a esperar al final de la evaluación para ponerle una mala calificación a los compañeros, porque no queremos que pierda su trabajo. Entonces nos reunimos y nos decimos las cosas en la cara, ¿sí? Para poder corregir antes. Es parte nuevamente, los programas de Construyamos no es solamente el tema que estamos trabajando, sino son todos estos aspectos que hacen a la vida profesional. Pero en todo caso, vamos a tener la oportunidad de rehacer y si los equipos se quedan con un integrante, será así. No se preocupen por eso porque nosotros seguimos avanzando. Esto no va a retrasar el programa de ninguna forma, ¿sí? Y bueno, Luis, muchas gracias, Sebastián. Luis, Hola. sí, te escuchamos. Te escuchamos. No te escucho. Luciano, y vamos a cerrar porque si no se nos va a ir todo el tiempo de la clase. Bueno, a mí me tocó lo del mantenimiento preventivo de cajas reductoras Ajá. y yo lo que hice en el punto de las variables Ujú, fue dividir por etapas el proceso y de ahí fui sacando distintas variables. ujú. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a dejar las preguntas para porque ya estamos en las 11 y tenemos varios temas. Mire, vamos a ver lo que les agradezco a todos la participación y a todas las manitos y todo esto es muy tomado en cuenta, ¿sí? No solamente que ustedes participen y que quieran hablar, sino que incluso para nosotros también conocerlos más y ver la facilidad de exponer, las ganas de hablar. Así que nos parece muy importante este momento, les agradecemos. Ahora vamos a ver cómo fue la resolución del ejercicio. Esto después le enviamos por Telegram para que ustedes lo vean. La resolución del ejercicio propuesta es una propuesta con una metodología que les sugerimos que la puedan llevar adelante para que se maneje en cierto orden, ¿no? Lo primero importante que les decía cuando yo voy a resolver uno de estos temas es en este momento entender de qué se trata. ¿Sí? Entonces necesito entender de qué se trata la caja reductora. ¿Sí?
qué es lo que hace, ¿no? Cuáles son sus componentes, empezar a entender lo que es el equipo, la maquinaria con la que voy a trabajar. Entonces, primero en la resolución está qué son las cajas reductoras, cuáles son los componentes, cuáles son sus funciones y sus aplicaciones. Y, por ejemplo, después salen las cajas reductoras en la industria del petróleo, que es donde yo estoy. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué sucede en esta caja? Y empiezo a darle forma ya al equipo que voy a trabajar. Me voy al problema a resolver, ¿no? Que es la demora en la ejecución del servicio de mantenimiento. Entonces, este sí es el problema, yo voy a identificar las variables, ¿sí? Nuevamente, esas ideas, está perfecto, yo tengo varias ideas en la cabeza. Yo nuevamente, siempre les sugiero que en el momento de hoy en el que vivimos, con la ayuda de la inteligencia artificial, la utilicemos. No para copiar y pegar, no para pedirle algo que nosotros no conocemos, sino que nosotros nos abrevia mucho tiempo porque es como un asistente. Siempre piensen que la inteligencia artificial hasta hoy es un asistente nuestro que nos va a ayudar a ordenar nuestras ideas, ¿sí? Pero ideas que son propias, que nosotros conocemos. Entonces ustedes dicen, no, para mí las variables pueden ser esta, esta y esta, podrían ser de esta forma, entonces lo voy a conversar. Recuerden que esa inteligencia artificial se llama modelo de lenguaje, ¿sí? Entonces, el modelo de lenguaje lo que me permite es esa conversación, es un modelo conversacional que a mí me va a permitir darle forma. Yo le dije las variables y de pronto que el chat me dice, mira, esta no estoy seguro, fíjate esto, y es una charla que puedo tener. Nuevamente, lo pueden hacer de forma individual, no necesitan reunirse, incluso en la escuela, es buena hora si se reúnen, pero si no lo hacen individualmente y en la escuela se reúnen para discutirlo. Aquí en el punto 4 viene la identificación de diferentes variables, sí, que pueden afectar al servicio. Luego, para darme más idea y estar más seguro de cómo pueden afectar estas variables, porque es que no podemos conocer todos los equipos y maquinarias que ustedes en este trabajo se enfrentan siendo técnicos, como les dije, a diferentes equipamientos en diferentes industrias que no necesariamente conozco. Sin embargo, nuestra mente que trabaja en equipo es como que ya lo intuyo, ¿no? Lo intuyo, pero tengo que empezar como a darle más forma y a profundizar. Entonces voy a profundizar en cada variable, ¿sí? Profundizo en cada variable y pongo el detalle de las variables, ¿sí? Por ejemplo, cada variable, cómo funciona, la disponibilidad, bueno, van a ver aquí un detalle del proceso de ejecución del servicio conforme las variables que nosotros colocamos, ¿no? Aquí yo puse las variables primero y acá puse ya el proceso, pero en cada etapa del proceso fui colocando las variables que pueden intervenir en esa etapa. Esto me sirve para que el flujograma, el diagrama de flujo me salga más completo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la última vez hicimos un gráfico que quedó ahí nomás muy rápido, no estaba bien armado? Pero esto me va a salir más completo porque yo hago el proceso y en cada proceso voy colocando las variables para empezar a tener en mi mente, y lo voy trabajando con el chat, que me quede ordenado el proceso que voy a diagramar. Yo primero tengo que tener muy ordenado el proceso antes de hacer el diagrama y hay que tener mucho cuidado porque el chat nada, es un asistente. Si yo no le doy bien la orden, se va a equivocar. Entonces, si yo le pido que me haga un diagrama, me va a hacer cualquier diagrama si yo no le doy las especificaciones. Una vez que yo escribí el proceso, le pido el código de este proceso. Una vez que ya estoy de acuerdo, le pido el código y entonces armo, en Plant, armo ya el proceso, que me sale tal cual, el diagrama me sale tal cual el proceso que establecí. Nuevamente, lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy en este trabajo es entender con la mayor profundidad cómo funciona el equipo y cómo funciona un proceso que yo voy a evaluar, ¿sí? Para poder identificar los cuellos de botella, ¿sí? Y aquí entonces yo ya tengo un proceso, cómo las variables juegan en ese proceso, y aquí voy a un detalle de las variables, ¿sí? Y qué es cada variable y cuál es el impacto que puede tener, ¿sí? Entonces yo lo voy trabajando de esta forma. Este es un modelo que lo pueden utilizar ustedes, lo pueden trabajar ustedes y, nuevamente, perfeccionarlo con el chat. Con el chat es como que le doy los toques, como para que no me queden las palabras repetidas, para que una variable no se parezca a otra. Igual se equivoca muchísimo, es decir, el chat se va a equivocar mucho y va a cometer errores que yo necesito corregirlos porque voy revisando, digo, no, acá te equivocaste, esta variable no va acá, pero acá en este trabajo que ustedes van a recibir en esta resolución van a ver cómo se van describiendo todas las variables y cuál es el impacto que tiene cada variable. Hasta aquí llegó el ejercicio, ¿sí? Entonces,
esta resolución la van a tener ustedes como un modelo para poderlo trabajar acá en el programa. Lo vamos a ir trabajando así, de la forma más detallada y desglosada posible para entender bien los procesos, ¿sí? Ahora vamos a continuar, vamos a ir a la clase de hoy. ¿Sí? La clase número 3. Entonces, es una continuación. Nosotros ya llegamos a entender un equipo, porque nos vamos a enfrentar cuando nos asignen a la empresa. Nuevamente, recuerden que les digo, siempre es importante planificar la actividad. Todas estas metodologías y esta forma de conceptualizar, después yo la puedo colocar en cualquier equipo. Mientras más clara tenga la metodología, yo puedo ir a cualquier tema y colocar esa metodología. Entonces, vamos a seguir con ese método hasta que tengamos a la empresa, al tema y a la empresa la que va a ser asignada a cada equipo. Nosotros ya sabemos cómo conocer un equipo, una maquinaria, de qué está compuesta, armar el proceso, armar los diagramas de flujo, entender cuáles son las variables y empezar a ver cuáles son los posibles cuellos de botella, que todavía no puedo estar segura cuáles pueden ser las variables que impactan más o menos. Eso lo vamos a ver después, sí. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque a veces una variable que pensamos que tiene alto impacto puede ser que no sea tanto así o que tenga un alto impacto dependiendo de otra que le impacta a ella, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo cuando ya trabajemos programación. Por eso es importante, si bien en la era de hoy nuevamente no es que no se necesite ser programador. O sea, la ciencia de datos tiene diferentes áreas que requiere especialistas, ¿sí? Pero no todos programamos. Lo que sí todos necesitamos entender es cómo funciona la programación para la ciencia de datos para que podamos eh, trabajar con nuestro compañero que sí es programador, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos programar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase del 25 de tarde, algunas bases, conceptos básicos para que ustedes ya empiecen a trabajar programación básica que les va a servir para diferentes temas, ¿sí? Más allá de que los compañeros de la 742 que programan, obviamente, ellos dentro de lo que es el mundo de la ciencia de datos, ellos pueden aspirar a otras áreas donde hay pura programación. Y quienes están en industria de procesos, en otras áreas, aspiran a otros lugares donde se necesita el conocimiento de la industria. Sí, son diferentes lugares, pero todos necesitamos aprender a programar. Ahora vamos. La clase número 3, nosotros ya identificamos las variables y así terminamos la clase anterior. Ahora nosotros tenemos que empezar, y no hice aquí algo muy gráfico porque realmente es mucho contenido, ustedes lo van a tener para que lo repasen las clases, es que ahora, ¿cómo recolectamos las variables? Porque yo ya las identifiqué y dije, bueno, las variables pueden ser el tiempo, puede ser el expertise, puede ser la disponibilidad de las herramientas, puede ser el estado de la maquinaria, dependiendo del problema, diferentes variables. Pero ahora las tengo que recolectar, la información hay que recolectarla, porque tengo que trabajar sobre esos datos. Entonces vamos a ver cómo recolectamos la información de esas variables que yo ya identifiqué. Una vez que yo la recolecto, vienen otros pasos, pero primero tengo que recolectar la información. Y la información obviamente no está disponible. No voy a una empresa y me dicen, no, tome aquí este listado, acá están todos estos datos. No está. Sí, entonces, vamos a ver cómo vamos a recolectar, ¿no? Entonces, necesitamos aprender diferentes técnicas y métodos para recolectar la información. A ver, voy a abrir tal vez un poquito. Ah, no, ahí está mucho. Ahí. Sí, la información de las variables relevantes en los proyectos de ciencia de datos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el mismo ejercicio para hacer este ejercicio, esta continuación de las variables de la caja reductora, ¿sí? En este caso como ejemplo, ¿no? Entonces, la recolección de los datos, obviamente que es la base de la ciencia de datos. Es decir, yo puedo tener las mejores ideas de cuáles son las variables, pero si yo no recolecto la información o la información está equivocada, está errada, y después vamos a ver otras técnicas que está desordenada, entonces, bueno, no voy a poder hacer nada. Por eso es que la importancia de esta etapa, ¿sí? Nosotros tenemos en ciencia de datos, cuando vamos a recolectar variables, hay variables que son cuantitativas y son variables cualitativas, es decir, hay variables que me pueden determinar distancia en metros, otras pueden identificar volumen, otras pueden decir que bueno o malo, ¿sí? Entonces serían cualitativas y todas son válidas. Entonces, y yo tengo que pensar que yo voy a tener un universo de variables que son todas distintas, ¿sí? En algún momento cuando hice la presentación del programa,
Creo que el profe Torres de la 760 comentó este tema, y es un tema muy importante, el tema de que las variables son distintas, vienen en diferentes unidades de medida, y son cuantitativas o cualitativas, sí. Entonces, ¿cómo yo voy a abordar, esas diferentes variables? ¿Sí? Yo primero voy a recolectar la información y no me voy a preocupar de eso, ¿sí? Porque muchas veces, si no tenemos conocimiento de que eso sí lo podemos resolver, al principio nos volvemos locos porque decimos, bueno, ¿qué hago yo si yo tengo metros cuadrados y por otro lado tengo bueno o malo, tengo sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? No importa, yo los recolecto porque al final, cuando yo recolecte la información, y hasta ahí va a llegar la clase, yo tengo dos herramientas, que es la normalización y la estandarización, ¿sí? De los datos. Son herramientas que tienen que ver con la programación, pero que aquí lo vamos a ver en forma conceptual. La programación no es más que darle órdenes a una máquina para que haga lo que yo necesito que haga. Como a una calculadora, ¿para qué la uso? Para sumar, restar, multiplicar y dividir, por ejemplo, porque me resulta más rápido. Obviamente, yo primero tengo que saber lo que es una suma. Si yo sé lo que es una suma, entonces uso la calculadora para sumar. Pero si yo nunca estudié, no sé lo que es una suma, y me dan una calculadora y me dicen, mira, con este signo más suma, pero no sé lo que es una suma, entonces no la puedo usar. Lo mismo la programación. Es decir, yo tengo que saber el concepto para después poder utilizarlo. Y por último, ni siquiera lo tengo que utilizar yo. Vivimos en una época en la cual tenemos herramientas que nos ayudan a este tema. Pero el punto es, no me voy a preocupar porque los datos sean completamente diferentes, porque al final yo puedo pasar la técnica de normalizar y estandarizar, ¿sí? Para unificar todos los datos y poderlos leer juntos, ¿sí? Eso vamos a ver al final. Entonces, vamos primero con la identificación de las variables, ¿sí? Entonces, en este caso, puede ser que no sean estas variables. Recuerden que cuando nosotros vamos a trabajar en una empresa, nosotros identificamos variables que luego en la empresa vamos a corroborar que estas variables sean, ¿sí? Porque yo puedo tener una variable, decir, esto es importante, por ejemplo, la disponibilidad del personal y la programación de los recursos. Me dicen, no, esa no es una variable, porque la verdad es que todo el personal está en el mismo lugar y todo se hace en el mismo sitio. Entonces, esto ya lo tenemos muy organizado, es muy uniforme esa variable. Acá vamos a hacer un ejemplo de variables identificadas en la resolución del ejercicio, ¿no? Entonces, tiempo, disponibilidad de personal, inventario de los repuestos, experiencia y capacitación, accesibilidad al sitio. Bueno, entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros, para empezar a armar una tabla de información, yo ya sé que tengo variables que son diferentes unidades de medida, que son cualitativas y que son cuantitativas. Y yo tengo que armar una primera tabla de información. Esa primera tabla de información, ¿por dónde empiezo? Depende del problema que yo voy a resolver. Por ejemplo, si el problema inicial es la demora del servicio, entonces yo voy a armar, tengo que establecerle una directriz a mi tabla, ¿sí? Una directriz de cómo voy a ordenarla. Entonces, acá hay un ejemplo que vamos a colocarla, la vamos a ordenar por servicio, ¿sí? Es decir, como vamos a analizar la demora de un servicio, y por ejemplo, la empresa presta servicios, puede que preste servicios a una empresa a la empresa B, a la empresa C, o puede ser que preste servicios a una sola empresa en diferentes momentos, pero en todo caso vamos a organizarlo por servicios. Y vamos a colocar servicio 1, servicio 2, servicio 3, es decir, vamos a analizar cada servicio que ha entregado, los datos de cada servicio. Así vamos a darle un orden a esta tabla, ¿sí? Y para cada servicio le voy a poner su variable. ¿Vieron? El tiempo de recepción, que por ejemplo está en minutos. ¿Vieron? Acá empiezan las diferentes unidades de medida. La disponibilidad del personal es el número de personas, la programación de los recursos, el inventario de los repuestos, el estado de las herramientas, bueno, regular, malo, la experiencia en años. Acá sigue, está en dos partes porque era muy larga. Los mismos servicios, 1, 2, 3, 4, el tiempo de desplazamiento, porque es que está en un lugar lejano, ¿sí? Las condiciones ambientales, que generalmente es un factor que muy pocas veces se toma en cuenta y tiene mucho que ver, sobre todo en este tipo de industria, ¿sí? Donde no está todo a la mano. Entonces, las condiciones ambientales es una variable, puede ser que no tenga una influencia grande, eso lo mediremos después. Pero acá voy a colocar todo lo que pienso que puedo obtener. Entonces, acá yo ya tengo una tabla que tiene
un sentido. El sentido es que por cada servicio voy a hacer el historial de los servicios, entendiendo que la empresa debe tener ese historial, ¿sí? Entonces, yo ya lo primero que hago es darle el sentido a la tabla conforme lo que yo voy a analizar. Si voy a analizar el servicio, la tabla tiene su orden por servicio, ¿no? Es como cuando yo voy a establecer la asistencia de un taller de los estudiantes a un taller. ¿Qué es lo que hago? La primera columna son los estudiantes, Pepe, Juan, Pedro, y después la asistencia, porque el objetivo era establecer la asistencia a un taller. Entonces, si el objetivo es analizar un servicio, entonces la directriz es el servicio, ¿sí? Entonces, acá hay una explicación de la tabla, como para que ustedes lo vean, ¿no? Es decir, un poco de explicación de cómo se arma cada una de las variables, ¿sí? Eso lo pueden ver después. Ahora vamos con los métodos de recolección de variables, ¿sí? Porque, bueno, ahora está bien, yo ya tengo la tabla, yo lo voy a armar, pero ahora necesito los métodos, necesito recolectar los datos en sí, ¿sí? Entonces, hay diferentes métodos para recolectar la información. Conforme, cuando ya trabajemos en empresas, se va a dar cuenta que, como siempre pasa, la teoría no se aplica siempre de la misma forma exacta como la estudiamos, ¿no? Ahí es donde tenemos que ser muy flexibles en adaptarlo. A veces hay información que nosotros no tenemos historial de la información y tenemos que hacer una encuesta para más o menos guiarnos cómo fue un asunto y tener una variable cualitativa, ¿sí? Sí, como para decir, bueno, si, por ejemplo, podemos decir la disponibilidad o cómo se encontraban los técnicos en ese momento y no tengo yo una fuente de datos, podría hacer encuestas, ¿sí? Si yo necesito saber la cercanía de las herramientas, pero realmente no tengo una fuente de datos, podría hacer una encuesta como para empezar a armar una variable de cero con datos que tengo que tenerlos como en el tintero por si acaso los necesite, ¿no? Lo mejor en todo caso para los datos es buscar, por ejemplo, en todas las empresas, están en todas las industrias, sistemas de gestión de mantenimiento, los CMMS, ¿sí? Entonces todos tienen sistemas de gestión de mantenimiento que tendría que preguntarle ya al cliente. Y ahí es donde viene la entrevista, es decir, cuando yo ya tengo una tabla, entonces yo tendría que preguntarle sobre estos datos, con qué sistema de mantenimiento, con qué sistema de gestión de mantenimiento, y entonces van a ver que ahí es donde empiezan a aparecer, no, estos los recolectamos de esta forma, estos son a mano, esto lo hacemos en un Excel, pero empezar nosotros a entender, y eso lo vamos a hacer en el trabajo de campo, porque le vamos a preguntar, ¿qué sistema de gestión de mantenimiento se utiliza? Este es un tema muy importante para ustedes. No sé qué escuela trabaja, pero los sistemas de gestión de mantenimiento es una herramienta que desde ya, muchas veces cuando se solicita recurso humano, hay un ítem que se dice en cada área, te dice, bueno, herramientas tecnológicas que maneja, ¿sí? Entonces te preguntan, incluso hay algunos que hay que llenar casilleros donde dicen, sistema de gestión de mantenimiento CMMS, maneja. Entonces, esas son herramientas tecnológicas para el mundo laboral que es importante conocerlas. Nosotros vamos a preguntar en qué software, qué programa, ¿sí? Para estas herramientas y cuáles son los datos que pasan por estas herramientas, porque no todos los datos pasan por ahí. ¿Y cómo los podemos descargar? Generalmente estas herramientas tienen sus propias bases y se pueden descargar directamente, ¿sí? También tenemos que preguntar sobre por ejemplo, temas de sensores, ¿sí? ¿Qué tecnologías utilizan? ¿Sí? ¿Cuáles son los dispositivos? Si estos están en tiempo real, ¿dónde se recibe? Todas las empresas también los tienen. Lo que sucede muchas veces es que el sistema de gestión de mantenimiento en la práctica, con toda la información de los dispositivos, de los sensores, no está en línea o no son compatibles y se almacenan en bases diferentes. Porque a mí el sistema de gestión me llegó a la misma base que tiene el sistema, pero lo que es los sensores me llegó la información a la nube. ¿Sí? Y no los compatibilicé. Entonces, ahí es donde cuando uno va a una empresa como que empieza a rastrear partes de las bases de datos, ¿sí? Para encontrar la información. Una actividad que ya es un valor para una empresa es ofrecerle integrar, porque hay mecanismos y hay herramientas para integrar toda la información. Y, por ejemplo, eso es un lugar muy valioso en este momento en las empresas, donde se puede utilizar, por ejemplo, algunos soft como herramientas que tiene la suite de Oracle. No sé si conocen a esta empresa, es una de las más grandes tecnológicas a nivel mundial. Vamos a tener una clase con Oracle.
Ellos ofrecen una suite. Una suite quiere decir un conjunto de herramientas en una sola plataforma, que es para las empresas, para que puedan integrar todo esto. Y hay muchas que son gratuitas, ¿sí? Que ellos ofrecen como para que la empresa pueda en un solo lugar empezar a integrar las diferentes herramientas que lleguen todas a una sola base de datos, ¿sí? Que puede ser en SQL, para que todo se integre. Eso parece complejo y es bastante sencillo de armar. Es decir, decirle a una empresa, no se preocupe, quiere que le arme todo esto en una nube de hora, que lo podemos armar rápidamente en una nube. Pero saber que la información está ahí y cuando yo voy a recolectar, empiezo a buscar en diferentes lugares y empiezo a preguntarle al cliente, bueno, ¿y qué dispositivos están utilizando? ¿Y qué datos? ¿Son en tiempo real? ¿Y cada cuánto ustedes leen los datos? ¿Sí? Entonces, yo empiezo a preguntar, por ejemplo, en el caso de las cajas reductoras, sensores de vibración, sensores de temperatura, sensores de presión. Y muchas veces los sensores fueron instalados en diferente tiempo con diferente tecnología. Entonces, incluso el sensor de vibración tiene una tecnología diferente o un programa diferente al de temperatura. Entonces, yo voy a tener todos estos datos, una maraña de datos que tengo que aprender a bajar, a tomarlo con tranquilidad y a pensar cómo los voy a compatibilizar, ¿sí? Una herramienta para que cuando nosotros bajamos información y compatibilizar es el SQL. Pero vamos a usar un poco de Power BI, que también es sencillo y se puede utilizar, y hay otras herramientas. Lo importante es entender que yo voy a tener una maraña. Y nuevamente, tenemos la maravillosa inteligencia artificial que nos va a ayudar muchísimo. Para mí, como profesional que trabajo tantos años en tecnología, los 2 últimos años, esta herramienta me ha ayudado mucho, pero así como me ayuda a mí, ayuda a muchos profesionales. Entonces quiere decir que la exigencia profesional es cada vez más alta. Pero yo hoy no tengo que estar indagando tanto en los programas. A veces me encuentro con programas que son muy antiguos y que la verdad es que no tienen compatibilidad con ninguno de los que yo conozco. Incluso a veces ni los conozco. Sí, pero enseguida pregunto, este programa qué base tiene, qué lenguaje maneja, me lo dice rápidamente el chat y veo la compatibilidad con otro. Es muy rápido trabajarlo. Bueno, tengo que preguntar. Solo preguntando voy a empezar a recopilar todos los datos. Yo no le pido al cliente que me dé el dato, ¿sí? Sino que le pregunto con qué tecnología, en qué programa, en qué sistema, en qué lenguaje, dónde está, y me apersono para ayudarlo a descargar los datos y me ofrezco a buscar, tratar de integrarle toda la información en una nube, ¿sí? Como les decía, es importante no solamente preguntar del dato, no, deme el listado de la temperatura de todos los días que se hizo el servicio. No, tengo que tratar de preguntarle en qué programa poder descargarlo, si no lo puedes descargar, y preguntarle qué tecnología utiliza. Como le digo, siempre no solamente que me entreguen la información, sino entender qué tecnología. Y esto es parte, les digo a los estudiantes, de tener trabajo siempre, porque yo, mientras más conozco en una industria, sé más de las tecnologías que utilizan, me voy a dar cuenta que, por ejemplo, los profes que van a estar en varios equipos. Un profe que está en varios equipos y ve varias diferentes empresas, cuando vaya a la visita se va a dar cuenta que hay tecnología que lo utilizan todas las empresas, aunque son diferentes, ¿sí? Utilizan las mismas tecnologías. Esto es importante profesionalmente porque yo empiezo a darme cuenta qué es lo que necesito aprender, ¿sí? En qué me necesito actualizar. Esto es lo que están utilizando a las empresas. Cuando una empresa dice necesito un supervisor de operaciones, y perfil 3 años de experiencia y que sea un técnico electromecánico. Hay 200 en la fila, pero esos 200 en la fila hay 3 que conocen las tecnologías que se utilizan, conocen los programas. Entonces es mucho más fácil integrarse cuando conoces la tecnología. Y no solamente porque la conoces, sino porque conocer esta tecnología vuelve a la mente más diestra de conocer cualquier cosa. Es decir, una vez que, como les decía, la metodología de ciencia de datos, una vez que yo conozco el método puedo aplicarlo en cualquier tema. Una vez que mi mente es ágil con la tecnología, puedo entender cualquiera, y tengo el chat que si algo no lo entiendo, le pregunto y trato de entender cómo funciona. Una vez que ya me han dicho o sé dónde están los datos que necesito, ya hay datos que tal vez no están, tal vez no existen, ¿sí? Porque la distancia o la disponibilidad de las herramientas realmente capaz es una variable importante, porque las herramientas, digamos que hay que hacer el servicio en un lugar lejano a 30 kilómetros y no hay disponibilidad de herramientas, pero nunca se llevó ese registro.
Entonces, cuando yo encuentro que hay variables que considero importantes y nunca se llevó ese registro, yo no elimino la variable. La voy a dejar ahí y después vamos a ver cómo le vamos a dar un valor provisional para ver si la variable es importante. Y tal vez ahí nuestra sugerencia con la empresa es decirle, mire, esta variable es importante que usted la recolecte y la empiece a hacer de esta forma, porque va a ser importante en todo el proceso, para que usted, porque a qué apunta la ciencia de datos es que posterior a nuestro trabajo, el cliente tenga ganas de seguir utilizando estas herramientas, pero no que venga una persona para hacerlo cuando las cosas pasaron, sino que lo haga en tiempo real, que el empresario en tiempo real tenga los análisis de datos para tomar decisiones. Sí, ahí es donde viene lo que yo les contaba, que muchas veces lo que podemos hacer con los clientes es ofrecerles un panel de control en tiempo real, que también es bastante sencillo de armar. ¿Sí? En Power BI es un panel para que pueda revisar qué es lo que está sucediendo en su conjunto con todas sus variables. Si no hay una variable, nosotros podemos poner un valor provisional y empezar y decir al cliente cómo la puede recolectar. Bueno, acá está el tema de los registros históricos. Hay preguntarle si, por ejemplo, tiene sensores y tiene sensores de temperatura, tiene sensores de vibración. Uy, pero ¿sabes qué? Los borramos todos porque es que pasó que cambiamos el sistema y se nos borró. Es que eso pasa todo el tiempo. Entonces dice, ¿cómo borró la información? Y sí, entonces no está. O tengo, mira, esta información yo la tengo desde hace 6 meses y hace 3 años. No, y esta la tengo hace 5 años y este lo tengo hace 2 semanas. Sí, entonces también hay un tema que el registro histórico no suele ser igual. Pero en ciencia de datos lo que yo voy a tratar de trabajar es unificando los tiempos. Es decir, si yo tengo 6 meses, 1 año, 10 años y voy a tener que poner un promedio de tiempo para poder hacer el análisis. Es cierto que mientras más historia tenga, más información tenga. También tengo más problemas cuando tengo más información, pero para este ejercicio que vamos a hacer, esta práctica, vamos a centrarnos en los datos, en pocos datos, ¿sí? No nos vamos a hacer mucho lío. Vamos a hacer pocos datos y vamos a armar análisis que no van a ser perfectos en el sentido de nosotros no estamos haciendo una consultoría, porque hacer una consultoría de este estilo realmente son precios muy altos. Nosotros estamos haciendo una práctica. Le estamos dando al cliente una información que va a ser muy útil, pero bueno, después verá él si quiere continuar. Nosotros vamos a hacer datos históricos, lo que nosotros encontremos, ¿sí? No vamos a hacernos mucho problema. Esto, como les decía, cuando yo hago la visita, en la recolección de información, muy importante que yo establezca cuáles son los software que se utilizan, las aplicaciones, las tecnologías, las herramientas, si es que la empresa lo utiliza. Yo tengo que darme una radiografía de qué es lo que tiene la empresa en relación a las variables que yo necesito y a los sistemas de medición de esas variables y a la información que ha recolectado de esas variables, ¿sí? Si esta es una temática que la empresa quiere solucionar, entonces le va a ser importante, como les decía, tener una sola suite de una nube donde maneje todas las herramientas juntas. ¿Sí? Y no importa si el programa es muy antiguo y el otro es nuevo y no son compatibles. Justamente hay herramientas que integran todos los programas para tener una visión unificada de todo lo que pasa. ¿Sí? No necesito cambiar las diferentes tecnologías, no necesito cambiar los sensores, puedo integrar toda la información. Eso lo vamos a ver después también y lo vamos a ver con el INTI, cuáles son las tecnologías que me permiten a mí integrar la información. Después bueno, una vez que yo ya tengo la información, ¿se acuerdan que entonces la semana pasada terminamos en las variables? Aquí empezamos a ver cómo recolectar las variables, cómo armar un cuadro para recolectar las variables en función de lo que yo voy a necesitar o lo que yo voy a analizar. En este caso voy a analizar el servicio, entonces es el servicio, la columna principal. Voy a identificar si hay información, qué información hay, cuáles son las fuentes de información, cuáles son las tecnologías que se utilizan para recolectar estos datos, cuál es la historia que tiene estos datos, ¿sí? Entonces yo ya voy armando la tabla. Yo con esa información me voy a mi oficina y armo una tabla, ¿sí? Entonces, muchas veces en estos proyectos, por ejemplo, en mi rol como coordinadora de proyectos, que es mi rol,
Yo lo que hago es una primera mirada de los datos para que ver más o menos que tengan sentido y armo unas primeras programaciones como para poder continuar, que el equipo continúe. Si no tiene sentido, muchas veces te das cuenta que los datos no tienen ningún sentido o están mal directamente, están equivocados, te dieron un dato por otro, entonces hay que regresar, ¿sí? Pero acá lo vamos a hacer muy sencillo. Yo aquí les quiero decir es cómo funciona la metodología. Entonces, bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer es, sabemos que este es el camino, vamos a diseñar un plan de recolección de datos. Cuando estemos en la empresa, cuando ya sepamos exactamente qué empresa es y cuál es el producto que vamos a tener, yo ya tengo varios productos. Lo que pasa es, como les dije, tengo más empresas que equipos en este momento tenemos y esperamos al 25 para poder reasignar y también por este tema de que los equipos que trabajen deben sentirse cómodos en el equipo. No puede haber incomodidad en un equipo para hacer este tipo de trabajo. Entonces, por eso vamos a esperar para reasignar. Cuando lo tengamos, vamos a tener también un plan de diseño de recolección de datos y esa recolección de datos es la que vamos a hacer el día 1 en la visita, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener muy claro qué datos necesitamos porque sabemos qué equipo es y sabemos que debe tener sensores de temperatura, sensores de vibración, o sea, ya sabemos lo que necesitamos, no vamos a preguntar, vamos a saber qué datos hay de las variables que nosotros hemos anotado y si hay alguna otra variable que no hemos tomado en cuenta, que también siempre pasa, entonces preguntaremos los datos. Como les decía, hasta acá yo llené esa planilla que les mostré con información que es muy diversa entre sí, ¿no? Que minutos, personas, horas, unidades, son una categoría, se dicen bueno, malo, regular, acá fácil, difícil, sí, no, son categorías, entonces ¿cómo hago para leer todo esto? O cómo, porque yo tengo que llevarlo todo esto a la programación, ¿sí? Para que me digan los coeficientes. Cuando yo realice la primera correlación, que es, les había dicho en la clase anterior, y eso lo vamos a ver posterior a la reunión del 25, o lo vamos a ver en la misma reunión a la tarde, la correlación ya es una programación que me permite entender si una variable es realmente significativa con el problema, si lo impacta o no lo impacta, ¿sí? O cómo lo puede impactar. Después se hace una regresión para ver qué tanto lo impacta, ¿sí? Nuevamente, entonces, lo que nosotros vamos a hacer antes de todo eso, antes de empezar a analizar, yo necesito un proceso de normalización y estandarización, ¿sí? Entonces, aquí puse algunos ejemplos que sean sencillos para entender cuando ustedes revisen la clase de qué se trata la normalización y la estandarización. Acá hay conceptos de estadística. Nuevamente, los profesionales en el mundo de hoy necesitamos, si queremos tener trabajo por montón, realmente chicos, es que les garantizo que trabajo hay mucho, pero se necesita tener competencias que son diferentes y que incluso son diferentes a las competencias en las que yo me estoy formando. De hecho, yo soy economista de base, ¿sí? O sea, me formé hace muchos años como economista y después fui adquiriendo competencias en tecnología. En todo caso, para que ustedes vean que uno es un profesional es una combinación de competencias. Ciencia de datos, solo la palabra datos y me dice, sí, hay números, hay matemáticas, hay estadística. Sin embargo, yo tengo muchísimas herramientas de inteligencia artificial con las que yo no necesito dominar la estadística, pero sí necesito tener conceptos claros, ¿sí? De qué es lo que voy a hacer. La normalización y la estandarización tienen que ver con estadística y lo importante es que ustedes, con matemática y estadística, que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces, ¿qué significa normalizar? Normalizar significa que yo, como la palabra lo dice, que todos esos datos que son de diferentes unidades, o que algunos son cualitativos, otros son cuantitativos, yo los vuelva en un solo formato, que el programa o que la máquina lo pueda leer y lo pueda trabajar en las correlaciones, en las regresiones, en los algoritmos y todo lo que yo voy a hacer, que lo pueda entender. La máquina tiene un lenguaje, entonces, y yo tengo que pasar a ese lenguaje para que lo pueda entender. Entonces, lo primero que voy a hacer es a normalizar. Entonces, acá puse un ejemplo muy sencillo de qué significa normalizar, ¿sí? Normalizar quiere decir llevar diferentes temas, aspectos que tienen diferentes medidas, llevarlos a una sola medida entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, yo tengo que, ¿cómo unifico a todos esos? Entonces,
Acá hay un ejemplo simple que dice, bueno, ¿qué significa normalizar? Por ejemplo, dice, imagina que tienes 3 amigos en diferentes países con diferentes alturas. Sí, por ejemplo, unas usan pies, otras metros, y son diferentes escalas. Entonces, por un lado, yo puedo explicar fórmula, sí. Por un lado, yo tengo diferentes medidas y tengo que hacer el análisis de todas estas medidas. Sin embargo, acá, digamos que es más sencillo porque todas son medidas que son compatibles entre sí. Yo puedo transformar metros en centímetros, en pies, es decir, no es tan complicado. Sin embargo, yo tengo que llevar a una sola medida, pero no lo voy a hacer yo. O sea, voy a pasar a hacer un programa de normalización para que me establezca, ¿no? Y hay una fórmula de normalización. Yo la tengo que entender, pero la máquina lo va a hacer, ¿sí? Solamente es para entenderlo, ¿no? La fórmula es el valor normalizado, o sea, el valor final de cada uno de los temas va a ser el valor original, por ejemplo. Acá lo que me dice es, en este caso, aquí están las alturas. Sí, perdón, yo hice otro ejemplo que me pareció más complejo. En el caso de las alturas no es tan diferente porque todos son medidas de longitud. Pero en el caso de, por ejemplo, digamos que yo tengo que medir, tengo una tabla que tiene manzanas, que tiene días de la semana y que tiene longitud en metros. ¿Vieron? Entonces ahí sí que no son pies a centímetros, es completamente distinto, ¿sí? Tiene manzanas, tiene días de la semana y tiene longitud en metros. Las manzanas en mi tabla va de 0 manzanas a 50 manzanas. No sé, porque tal vez el problema es cuántas manzanas se venden en cada una de las tiendas durante los días de la semana. Entonces yo tengo estas variables, ¿sí? Y yo tengo de 0 manzanas a 50 manzanas, eso dice mi tabla. Mi tabla dice que los días de la semana es de 1 día a 7 días, que la longitud en metros, la distancia de las tiendas es de 0 a 100 metros. Eso es el total de la tabla. Después hay una fórmula para poder normalizar. Entonces, ustedes van a ver cómo se aplica una fórmula que nuevamente no tienen que hacer, solo tienen que entender que hay una fórmula que la máquina va a lograr realizar cuando yo le pida normalizar para que todos esos valores me los normalice, me los ponga en una sola unidad entre 0 y 1 para que lo pueda leer, ¿sí? Después miren el ejemplo, que está el ejemplo de si tienes 25 manzanas, el valor normalizado es 0.5. Si en el caso de los días, si el día es 3, el valor normalizado es 0.33. Si la longitud es 50 metros, el valor normalizado es 0.5. Esto lo hace la máquina. ¿Sí? Lo que yo tengo que entender que no puedo analizar valores que son diferentes y que tengo que pasar por un proceso de normalización. Yo no soy programador, pero estoy en un equipo con programadores, le digo, ay, mira, fíjate que acá las unidades son diferentes, acá vamos a tener que normalizar, normalízame primero esta tabla para poderla trabajar, ¿sí? Es todo lo que nosotros necesitamos conocer. Después tenemos otro proceso de los datos, que es el proceso de estandarización. Y estandarización significa que muchas veces yo voy a tener datos que no son, como lo que no están ordenados de una forma, pues, no voy a decir coherente, sino que no están desordenados, no se pueden entender porque las diferencias entre un dato y otro son muy grandes. Por ejemplo, yo digo, mira, si yo, en el caso de normalizar, lo único que yo necesito, porque yo tengo una tienda donde vendo diferentes manzanas, entonces tengo 5 manzanas, 6 manzanas, 8 manzanas, 10 manzanas, 20 manzanas, lo vendí el lunes, lo vendí el martes, o sea, más o menos tiene una lógica el orden de los datos. Pero a veces sucede que yo tengo datos que no tienen ninguna lógica, porque, por ejemplo, tengo 2 manzanas y después tengo 1000 manzanas, y después tengo 50.000 manzanas. Entonces, los datos van saltando y tienen valores que no tienen una secuencia lógica. Eso era una secuencia lógica. Y entonces, ¿cómo los leo? ¿Sí? Entonces, ahí cuando yo veo que los datos que realmente son muy diferentes entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, yo voy a trabajar en exámenes que tienen puntajes entre 0 y 100. El uno tiene no sé, 10, el otro tiene 20, el otro 50, el otro 80, el otro 70, hasta 100. Pero si los puntajes empiezan de repente entre 0 y 1000, la secuencia se va perdiendo y yo voy a necesitar un proceso adicional que se llama estandarizar, ¿sí? Y aquí sí hay algún concepto de estadística que en la reunión del 25 lo vamos a ver, que nuevamente
Es muy sencillo, se los voy a dejar, lo pueden investigar. Hay 3 temas de estadística para que ustedes investiguen que son muy sencillos y que se aplican y que en ciencia de datos son importantes porque conceptualmente nos van a impactar en nuestros resultados, que es lo que es la media, la mediana y la desviación estándar, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Y no importa que no sea programador o no sea matemático, pero me sirve para analizar problemas. La media es la media, ¿no? Es decir, si yo tengo de 0 a 10, todo seguido, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la media es 5, digamos, es el valor medio, ¿no? De 0 a 10 dividido para 2, dividido para 2, bueno, me queda 5 en la media. Esa sería la media. En los valores, cuando yo tengo tablas, no siempre hay una media exacta, porque yo puedo tener, por ejemplo, valores que están saltando mucho entre sí. Tengo 10, tengo 20, tengo 50, tengo 80, ¿sí? Tengo diferentes valores. No hay una media pareja. Entonces, ahí se dice la mediana. La mediana quiere decir el valor que se ubica de forma intermedia en todos los datos, que no necesariamente es la media. Yo tengo 5 datos de acá y 5 datos de acá. Y capaz que de acá yo tengo 1 y termino en 100, pero no están parejos. Y el del medio me quedó en 60. El del medio es la mediana. Pero puede ser que sea par. Y yo en medio tengo 2 valores. Es decir, para yo tener una mediana tengo que tener la misma cantidad de valores de un lado y del otro lado. Y esos 2 que me quedan intermedio es la mediana. Y a mí me da más certeza. ¿Vieron cuando dicen la media de las personas que están trabajando en este lugar ganan, no sé, $100? Y dicen, no, no es verdad, no, esa es la media. Sí, pero la media, ¿por qué? Porque hay 50 que ganan $10 y hay uno que gana 10.000 y me quedo en la mitad, por ejemplo, 100. No es verdad, no es la media, ¿sí? Por eso sirve la mediana, que son los valores que están en la mitad. Y me voy a dar cuenta que no es lo mismo que la media. Eso vamos a ver un poco más después. Y la desviación estándar es la diferencia o justamente es la desviación que tiene de la media los valores. Si yo tengo valores muy disparatados, donde yo tengo una media, en la media tengo 5, pero el siguiente valor tiene una desviación estándar de 10. O sea, la desviación estándar lo que me quiere decir es la diferencia que hay entre los valores a partir de la media. Lo vamos a ver en la clase del 25, los adelanto este tema, revísenlo, porque a mí me van a servir cuando yo reviso datos, porque lo primero que voy a hacer cuando yo tengo ya los datos históricos de los equipos o de los procesos, yo tengo que mirar que tengan alguna lógica y alguna secuencia. Primero lo miro con mi ojo, ¿sí? No puedo ser mecánico y agarrar y mandar eso a programación. Ah, prográmame esto, hacemos las correlaciones y las regresiones. No funciona así. Yo primero lo miro que la secuencia sea lógica, porque si hay una secuencia lógica donde los datos me saltan, tengo que ver si es que, no, lo que pasa es que, voy a poner un ejemplo, cuando vino la pandemia, ¿sí? Las economías, los datos son completamente diferentes a lo que haya pasado históricamente en todas las economías. Si yo no tengo en cuenta esto, cuando yo reviso los valores del Producto Interno Bruto, los ingresos de las personas, y yo voy a ver que de repente se disparó un valor y no voy a saber por qué. Entonces, si yo lo miro, digo, no, es que sucedió esto en este año, ¿sí? Entonces, por eso esos conceptos son importantes, pero es conceptual, chicos. O sea, no es para dominar las matemáticas ni la estadística, pero es para entender los conceptos cuando yo voy a analizar profundamente un problema, ¿sí? Hasta aquí es la clase, se las vamos a dejar, que básicamente estas 2 últimas partes las vamos a profundizar después. Sí, vamos a ver algunos temas de bases de programación en la tarde del 25, vamos a aprovechar pantallas gigantes para revisar, les voy a dar algunas técnicas para trabajar más con el chat, cómo armar códigos rápidamente, vamos a armar los códigos de Python para que ustedes vean cómo pueden armar un código, pueden armarlo con el chat, y cómo podemos nosotros trabajarlos en ciertos entornos, sobre todo en lo que son las herramientas de la suite de Google. Google no es solamente un buscador y un Gmail, ni un Drive, es decir, hay otras herramientas que nos permiten armar bases de datos, que nos permiten ejecutar códigos, hacer aplicaciones. Vamos a trabajar en esos temas con algunas herramientas que son muy sencillas para que ustedes las puedan manejar y les sirve para diferentes problemas que necesitan resolver. Así que bueno, hasta ahí vamos terminamos la clase y me gustaría escuchar, bueno, antes de pasar al tema del 25, comentarios, consultas, inquietudes. Estuvo muy difícil.
¿Cómo se pone en práctica la estandarización? La estandarización es un proceso de programación directamente. O sea, yo tengo que estandarizar, pero nuevamente hay métodos para estandarizar dependiendo de los datos. Eso lo vamos a ver con la programación. Y lo que yo necesito conocer es el método para armar el código, que generalmente yo al menos... Hay dos lenguajes para ciencia de datos, que es el lenguaje R, que es el lenguaje básico de la ciencia de datos, que solo es para ciencia de datos, y Python. Yo uso mucho más Python porque es mucho más versátil. Nosotros vamos a trabajar con Python, donde le vamos a hacer el código para estandarizar, pero lo puedo hacer con el chat también, ¿sí? Armar los códigos para estandarizar los datos. Bueno, ¿alguna consulta? Porque vamos a hablarlo del día 25 y cómo se van a armar los grupos, ¿sí? Antes de que se vayan. Y bueno, la clase es hasta las 12, ¿sí? Tengan en cuenta nuevamente, la clase es hasta las 12, Marce, tenerlo también en cuenta esto, ¿sí? A ver, vamos a dejar estos 15 minutos en todo caso para comentar acerca del 25. Bueno, el día 25. El día 25 nosotros tenemos esta presentación que es de las 8:15, ¿sí? En el hotel hasta las 12:30. Este día es importante. Van a estar las empresas, va a estar el ministerio, se van a armar mesas redondas, ¿sí? En el salón por cada equipo, es decir, cada equipo va a estar en una mesa redonda, ¿sí? Por equipos, los docentes, los 3 docentes con los estudiantes, ¿sí? Por cada equipo. Entonces, nosotros en esta presentación, yo les voy a enviar una guía, ¿sí? Que justo no la tengo acá porque la hice en otra máquina, una guía para organizar la presentación, porque lo más importante es que ustedes se luzcan. No es obligatorio, a ver, cada equipo pueden participar mínimo un estudiante y máximo 3 estudiantes por cada equipo, ¿sí? Van a participar, que quiere decir van a hablar en público, ¿sí? No es, obviamente, esto no es que es obligatorio, es mínimo uno, obviamente uno tiene que hablar y máximo 3 porque son 3 escuelas. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que esta es una presentación profesional, no es, no, si nos ponemos nerviosos, si no estamos seguros, es importante que hablen los estudiantes que estén seguros, ¿sí? Que quieran realizar esta actividad, y es importante que el equipo esté de acuerdo con los estudiantes que van a hablar, porque son los representantes, ¿sí? Entonces tiene que estar de acuerdo, tiene que ser muy fluido, ¿sí? Entonces es una primera, acá no se va a tomar en cuenta la participación, ni la participación de cada uno, no es personal. Aquí vamos a trabajar todos en conjunto y el objetivo es que todos los estudiantes que expongan se sientan tan seguros, realmente se sientan cómodos exponiendo, sean muy claros en su exposición, porque esto representa a los demás estudiantes. Se entiende que el que no se presentó no importa, o sea, está representado por el que habló. Entonces, pero deben estar de acuerdo en quiénes van a hablar. No tenemos mucho tiempo. ¿Y qué vamos a presentar? Entonces, ¿qué vamos a presentar? Nosotros, primero, les vamos a pasar una guía. Cada equipo se va a presentar con sus integrantes, va a comentar las escuelas que lo integren brevemente, y luego van a tener un espacio donde es importante que comenten qué los motiva a participar, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer en función de ciencia de datos, porque el programa es ciencia de datos. Yo voy a hacer una exposición de ciencia de datos a las empresas, ¿sí? Para justamente motivarlos y mostrar todas las herramientas con las que ellos que pueden sacar ventaja de este programa. Yo les voy a pasar un breve resumen de cuáles son los temas que me parece interesante. Son sugerencias para que los preparen para poder presentar, ¿sí? Porque acá es importante que ustedes demuestren que saben lo que están haciendo, que tienen claridad para dónde van, que no sea decir, bueno, a mí me interesa porque quiero hacer mi práctica. Los estudiantes, es importante que tomen en cuenta que esto es un momento profesional y es una gran oportunidad para que ustedes profesionalmente se luzcan. Entonces, expresar con claridad, decir que, bueno, que están trabajando el tema de ciencia de datos, que están seguros de que podrán resolver o apoyar a la resolución de temas complejos en las empresas con estas herramientas, que ustedes tienen mucho interés de conocer todo el sistema, todo el sector para aplicar las herramientas.
Luego hay otro tema que es la presentación de temas, que es algo muy importante que acá les detallé, acerca de presentar ustedes mismos, presentar con qué temas pueden ayudar a las empresas. Esto que venimos hablando, ¿sí? Decir en qué podemos colaborar con las empresas, ¿sí? Ahí es donde vamos, esta semana tenemos para reorganizar estos diálogos, nuevamente con que hable uno por cada equipo o tres, y no es necesario que todos hablen todo, ¿sí? Tiene que ser muy dinámico, después nos comentan quiénes quiénes van a hablar, pero por ejemplo, en la parte de presentación de temas, comentar que ustedes, por ejemplo, con esta actividad pueden colaborar con las empresas en la optimización del transporte de materiales de materiales y equipos, ¿sí? A través del análisis de datos, nosotros podemos analizar los tiempos de transportes de diferentes equipos, podemos reducir costos, podemos mejorar la eficiencia de las entregas, también podemos trabajar gestión de inventarios, podemos hacer análisis de datos para optimizar el inventario de los repuestos de los equipos, ¿sí? Entonces, mencionar directamente, nosotros podemos trabajar en la mejor eficiencia del proceso de mantenimiento de tanques de petróleo, por ejemplo, temas que son del sector, donde ustedes con seguridad, si nosotros podemos trabajar en esto, ¿sí? Y lo haríamos a través del análisis de datos, identificaríamos variables, buscaríamos valores, trabajaríamos procesos para darles a ustedes, ¿sí? Diferentes herramientas que puedan, diferente información que sea una herramienta estratégica para la toma de decisiones, ¿sí? Podemos mejorar. También va a estar la municipalidad, porque una de las áreas en las que podemos trabajar es la mejora del sistema de gestión de residuos sólidos, ¿sí? Entonces también podemos hablar, tener ejemplos de los presentes, de las empresas que están presentes, y que con toda soltura ustedes pueden decir, nosotros podemos mejorar la eficiencia de esto, podemos mejorar el circuito, podemos mejorar a través del sistema de datos, podemos reducir los costos, que tengan seguridad de decir lo que ustedes pueden hacer a través del aprendizaje que están llevando, ¿no? Y un cuarto punto acerca de cómo lo van a hacer y comentarles. Nosotros lo vamos a hacer a través de profundizar en el conocimiento de su empresa. Vamos a profundizar la problemática que se quiere resolver en cada empresa, trabajamos en diagramas de procesos, analizamos los procesos, entendemos las variables, entendemos y a través de esto vamos a recolectar la información y vamos a hacer el análisis, vamos a ver qué tecnologías se utilizan, es decir, todo lo que hemos hablado, que lo hablen ustedes y que lo puedan presentar, ¿sí? Y que cierran diciendo que a ustedes les interesa colaborar de una manera activa con la industria, colaborar de una manera activa, de iniciativa, adaptarse a diferentes situaciones. Lo que hemos venido conversando, yo les voy a pasar un breve resumen para que cada uno arme, es decir, no se necesita armar todo, puede elegir cada estudiante qué partecita le gustaría comentar, como para que el diálogo sea muy interactivo y se entiende que cada uno es representante de todos los equipos, ¿sí? Pero es importante que no sea una tarea escolar, sino que sea venderse laboralmente. Es decir, yo puedo hacer esto, yo estoy aprendiendo para hacer esto, yo voy a profundizar, estamos profundizando en cada empresa, estamos entendiendo los procesos, estamos diagramándolo, estamos identificando las variables de cómo podemos accionar para darles a ustedes un resultado. Eso es lo que buscamos de la reunión del 25, como para que realmente este sea una primera acercamiento a este mundo profesional. Después de eso vamos a ya establecer los equipos. Y tienen tiempo hasta fin de junio de consolidarse. Sugerencia, si ustedes ven, profes, que que este tema de continuar, de que no hay compromiso, de que no hay colaboración, continúen haciendo los trabajos en las escuelas como lo vienen haciendo, presentándolo y nos comentan la situación. Nosotros vamos a rearmar los equipos, ¿sí? Eso ténganlo presente para todos. Quienes quieren participar en el programa, nuevamente, la clase es hasta las 12. Todos los que dicen que se tienen que retirar, tengan en cuenta que también lo avisamos hasta las 12 en la clase. Son muchos temas los que hay que ver. Que lo tengan en cuenta. Nos comenten en estos días, pero en todo caso no se preocupen aquellos estudiantes que todavía están o sienten que están un poco solos, porque si el equipo se queda con una sola escuela, se quedará con una sola escuela. ¿Sí? Esto lo vamos a ver. Nosotros el próximo miércoles tenemos la clase con el INTI. Recuerden que los que se pueden unir en grupo son 45 cupos o más o menos 46, 7 cupos para cada región y tenemos que estar todos en el Zoom, así que los que se pueden reunir en la escuela, que los reúnan.
Nosotros estamos nuevamente siempre disponibles. Les vamos a pasar toda la información ahora, las sugerencias para el 25, que ya estamos a una semana. Recuerden que entonces es para que pidan la salida, es el Hotel Austral, el Salón Patagonia, de 8:15 a 12:30, y luego los que se queden en la clase de 14 a 17:30, hasta el martes nos avisan quiénes se quedan, sí, para organizar esa actividad. Y, y bueno, mucha suerte, traten de trabajarlo juntos. Cualquier duda, cualquier inquietud, si alguna de las escuelas le interesa que durante la semana que viene, que es una semana corta, contarnos el diálogo, nosotros igual hasta el día miércoles de la próxima semana nos gustaría, les agradeceríamos a los profes que nos indique cuáles son los estudiantes que van a hablar para colocarlos en el programa, ¿sí? De cada equipo. Recuérdense que cada equipo son máximo 3, porque son 3 escuelas, ¿sí? Y mínimo 1. No es obligatorio, pero tienen que estar de acuerdo. Es decir, hay que se elijan y que se propongan los estudiantes con toda responsabilidad. A mí me gusta hablar en público, yo tengo muchas ganas, me voy a presentar, hacerlo de esa forma, ¿sí? No es obligatorio. Pero si hasta el miércoles próximo, Marce, también para tomar nota, nos comenten quiénes son los estudiantes que van a hacer la presentación para nosotros colocarlos en el programa, ¿sí? Que van a hacer la presentación y cuál es el diálogo que voy a presentar. Nuevamente, yo les paso un tema largo, pero de eso elijan ustedes con el que se sientan más cómodos y va a ser muy dinámico, ¿sí? Marce, No, ninguna pregunta. Ahí estoy pasando el link de Telegram, así que cualquier duda los profes me van escribiendo a mí por privado y los chicos cualquier duda en el chat. Por Instagram vamos a ir contestando. perfecto. Bueno, entonces vamos cerrando la clase y cualquier tema estamos siempre a disposición para que nos consulten y si es necesario reunirnos y aclarar en alguna inquietud también, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todo y les estamos enviando todos los documentos por tanto al grupo de profes como por Telegram, ¿sí? Muchas gracias.